Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo López Sidón y en nombre del equipo de Carángula Films les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Hoy tenemos como invitada a una dramaturga de gran trayectoria, con más de 30 años escribiendo teatro, montando sus obras, produciendo, una mujer totalmente entregada al teatro y a la educación. Ella es Gabriela Inclán, quien en esta plática nos hablará sobre su experiencia en la escritura y en el teatro, su proceso creativo y Rituales de Tinta, su más reciente publicación. Gabriela, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, un gusto es para mí también estar aquí con ustedes. Eh, en esta época de pandemia que nos ha afectado en muchos aspectos a todos, ¿cómo se ha sentido en estos momentos tan complicados? ¿Los ha podido aprovechar para escribir y concretar algunos proyectos? Sí, desde luego. He aprovechado muchísimo, muchísimo y he escrito como unas 4 obras y un libro de cuentos del que ya te platicaré más adelante. Muy bien, vamos a platicar un poco sobre su proceso creativo. Eh, para escribir sus obras, ¿ha llevado el mismo proceso? En general, sí, mira, en general o tengo un tema o de pronto un personaje me llama la atención o tengo una historia y luego a partir de ahí empiezo a pensar en cómo puede ser la obra. Escribo la trama y luego hago una escaleta a partir de los puntos de la gráfica y a partir de ahí escribo lo que yo llamo una escena de acercamiento, que es una primera escena donde oigo hablar a algunos personajes. Si siento que eso está bien, a veces esto lo tallereo con alguien, entonces empiezo ya a escribir la obra de acuerdo a la escaleta. Ese es el Sie- proceso. Ujú. ¿Siempre es necesario escuchar opiniones de algunas otras personas? Yo digo que sí, yo digo que es muy bueno. A veces a lo mejor no tienes con quién este, compartirlo, pero incluso alguien que no sepa mucho de teatro te puede decir, pues me gustó, no me gustó, o eso no puede ser, no sé. Yo digo que siempre es importante compartirlo. ¿Y qué es lo primero que concibe en una obra? Es decir, hay escritores que conciben primero la trama, otros el tema, y de ahí parten hacia la trama. En su caso, ¿qué es primero? Mira, depende, no siempre es primero el tema o la trama. Actualmente tengo años que estoy escribiendo sobre un tema y que es el problema de las mujeres, ¿sí? Entonces el tema ya lo tengo. Cuando de pronto encuentro o se me ocurre una historia, entonces es cuando empiezo a hacer esta cuestión del proceso. Una de las preguntas, digamos, más comunes entre las personas que están comenzando a escribir es, no sé cuáles son las acciones que deben seguir en mi trama o cómo puedo saber qué deben hacer mis personajes para continuar de una forma lógica, digamos, las acciones de mi trama. ¿Cómo contestaría usted a estas preguntas a estos escritores incipientes? Yo digo que para eso está la escaleta, esto que yo te decía, que es ir dividiendo la historia en estos pasos de la gráfica y poniendo las escenas de cada una de... Hay diferentes tipos de escaletas, ¿eh? Pero yo digo que uno debe de tener siempre una escaleta, que es lo que lo guía, y entonces ya vas viendo como qué sigue y qué acciones puedes tú trabajar. Y uno va adaptando esa escaleta de acuerdo a sus necesidades. Así es, porque tú la escribes primero, pero luego ya que la tienes ahí junto a la computadora, la puedes cambiar. Y muchas veces cambia muchísimo, no importa. La cuestión está en tener como una guía. Muy bien. Ahora platicamos un poco sobre la construcción de sus personajes. En la creación de estos personajes, ¿usted los basa en personas que conocen la vida real? No, generalmente los personajes, por lo menos en mis obras, son una mezcla de diferentes personas. No es una sola persona. No me baso en una persona porque tampoco las historias que yo escribo son historias de la vida real.
están basadas en la vida real, pero no es una historia que yo haya tomado de la vida real. Así tampoco los personajes. A los personajes hay que crearlos, hay que pensar, y a veces los creas mezclando a varios personajes, varias características. Claro, entonces, por lo que nos cuenta, hay todo un proceso previo a la escritura, ¿verdad? Antes de sentarse a escribir en la computadora o en la máquina, está toda esta construcción de la escaleta, como usted dice, de la trama, de los personajes, y después uno ya se sienta a escribir. Así es, incluso a veces ya pensaste toda la historia en la cabeza, ¿sí? Toda la historia. Va a empezar en esto, luego va a seguir acá, luego va a terminar en esta otra cuestión. Luego, te digo, lo cambias, lo puedes cambiar, ¿no? Pero Sí. generalmente ya la tienes en la cabeza. Alguna vez usted mencionó en un taller en el que estuve sobre la elección de la trama. Cuando es un tema actual, digamos, un tema delicado con respecto a la sociedad o a la política, usted mencionó aquella vez que siempre procura que no resulte una obra panfleto. ¿Cómo podemos evitar que una obra se vuelva panfletaria? El panfleto es siempre como querer aleccionar a alguien de algo, ¿sí? O quererle decir cómo deben de ser las cosas. Entonces tú evitas el panfleto pensando en la historia de otra manera, o sea que no necesariamente tengas que estarle enseñando al espectador del cine o del teatro, bueno, mira, así son las cosas, ¿sí? Esto es lo que yo creo y así tienen que resolverse. No, por eso hay que crear historias diferentes, historias que tengan otros recursos, que no sea la historia siempre lineal ni siempre lo mismo. Y que los personajes no tengan que estar diciendo lo que uno ya sabe. Si hablas del feminismo, bueno, y si te vas a echar un rollo ahí sobre el feminismo, pues eso es aburridísimo, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que hay que evitar. O sobre la política, por ejemplo, yo escribí una obra sobre el 68 que hablaba sobre la política, pero ¿qué hice? Jugué con los personajes mandándolos al futuro y viendo, estos eran los chicos que estaban en el 68, que fueron años después, ¿sí? Y entonces van proyectando su vida y eso ya hace diferente las cosas. Claro. Es decir, que la trama hable por sí misma, ¿verdad? No forzar el mensaje que queremos dar. Así es, exactamente eso. En una entrevista, el guionista Jean-Claude Carrier comenta que el guión cinematográfico existe para ser filmado y que no funciona como obra literaria. Por eso es de repente difícil encontrar guiones publicados como libros. Pero en el caso de la dramaturgia, sí encontramos obras de teatro publicadas y sí funcionan como obras literarias. Consideraría que es el objetivo principal de una obra de teatro su aporte a la literatura como obra escrita o ser montada en el teatro. Yo digo que son las dos cosas en el teatro, porque imagina las obras de Shakespeare, las obras de Chekhov, han llegado a nosotros pues por medio de la literatura, ¿sí? Porque fueron escritas y muy bien escritas, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho las obras de teatro cuando uno las escribe, y luego se montaron y llegan a nosotros y ahora se siguen montando. Entonces son las dos cosas. La obra de teatro es en sí misma una obra literaria, pero es una obra pensada para montarse, para ponerse en escena. Siempre se piensa para montarla. Siempre se piensa para montarla, aunque a veces no se monta hasta que uno se muere, diríamos, ¿no? ¿Cuántos escritores dejaron ahí sus obras y después ya de muertos, alguien las encuentra, alguien las ve publicadas y las monta? Pero eso es pues, muy importante, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir que una obra que no se monta se consideraría una obra incompleta que no ha cumplido su propósito. No, yo es lo que te digo, no creo que los dos propósitos son válidos, ¿sí? Hay que buscar que se monte, pero la obra en sí,
no sabes en qué momento le va a llegar a alguien y entonces la va a montar, incluso en otro país, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pidieron un monólogo para una cuestión de teatro italiano. Y hace poco me escribió alguien diciéndome que le interesaba, que si nos poníamos de acuerdo. Entonces, esa obra aquí no se ha montado, pero puede ser que se monte en Italia. Entonces, pues para mí maravilloso. Claro, muy bien. Entonces, usted al escribir una obra teniendo esta intención de montarla totalmente, ¿qué tanto piensa como dramaturga con respecto al montaje? Es decir, ¿hasta dónde toma decisiones usted como dramaturga y hasta dónde el director entra en las decisiones que toma en cuanto al montaje? Mira, yo casi no me meto con el montaje más que con aquellas cuestiones que son imprescindibles, porque si no las pones, nadie entiende por qué estás poniendo eso después, ¿no? O sea, si tú no pones que el tipo agarra un cuchillo, entonces no puedes poner que la otra persona grita. Pero más allá de eso, yo prefiero otra lectura, la lectura del director. Creo que otra lectura es importante, porque uno se engolosina mucho con su obra, ¿sí? Y entonces de pronto, antes sí, los dramaturgos decían, no, que esto tiene que ser así, que salga por acá, por allá. Actualmente no. Actualmente creo que uno trabaja generalmente con los directores e incluso puedes intercambiar ideas cuando los conoces, cuando te lo piden y están cerca. ¿Sí? Entonces, yo creo que solo hay que ponerlo lo más importante y el diálogo es una de las cosas más importantes o aquellas acciones que no llevan diálogo, pero que sí son imprescindibles. Sí, y al final de cuentas, todo mundo muestra una visión en cuanto a la obra, ¿verdad? Tanto el dramaturgo que la escribió, el director que la montó, incluso los actores que representan a los personajes. Así es, hay, a veces los actores te proponen cosas que tú dices, ah, pues eso está muy bien, sí, yo no lo había pensado en ese personaje, pero ellos le agregan, porque también son creativos, ¿no? Incluso la escenografía, la luz, el vestuario, todo eso es parte, ¿no? Que le aporta a la obra. A veces uno dice que vaya vestido de tal y tal forma. Yo siempre creo que estas cosas son como generales. Y ahora que usted menciona sobre que uno se engolosina con su obra, este, ¿cuándo termina uno de escribir su obra? Porque si en el momento que terminas la relees, eh, encuentras algo que corregir. Siempre encontramos algo que corregir, algo que cambiar, algo que mejorar. ¿Cómo sabe usted cuándo una obra está lista ya para su publicación? Mira, nunca lo sé, porque uno sí siempre tiene esa idea como, ay, bueno, voy a volverla a corregir, pero llega un momento en que ya no debes de hacerlo, ¿no? Y cuando la has tallereado y se la has dado a leer a varias gentes y tú mismo ya dijiste, no, pues ya, aquí está la historia y aquí está lo que yo puse, pues mira, lo mejor es ya no te vuelvas a meter a este, y cuando se publica, pues menos, porque ya está ahí. ¿Sí? Sea lo que sea, Exacto. ya está ahí. Y cuando se monta, muchas veces en el montaje, el director te puede decir, oye, y si aquí le cambiamos un poquito, y si tú no eres una persona cerrada y ves que eso es para bien de la obra, lo aceptas. Ok. ¿A usted le gusta mucho estar relacionada con el montaje? Pues mira, no es que me guste, porque incluso a veces me cansa mucho y me pone muy nerviosa, ¿sí? Sino que he trabajado con varios directores que te piden tu opinión, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te está pareciendo? O que te citan a un ensayo, ya que más o menos la obra va caminando. Entonces vas y pues tienes que opinar, ¿no? No es que me encante, es que, bueno, a veces es necesario estar ahí. Bueno, sabemos que en la dramaturgia uno construye a sus personajes a través de los diálogos y además construimos también las acciones dramáticas a través de los mismos diálogos.
Eh, pero en el guionismo mexicano actual, digamos, saliéndonos un poco de las comedias románticas que se publican en el cine, los guiones, digamos, un poco más de autor, de culto, son mucho más contemplativos. Pareciera haber una renuencia a los diálogos. Incluso hay guionistas que dan cursos o talleres y me ha tocado que te dicen la menor cantidad de diálogos posibles. Todo se tiene que ver en pantalla. Pero luego nos encontramos con películas como El crimen de Padre Amaro, por ejemplo, cuyo guión lo escribió o lo adaptó el dramaturgo Vicente Leñero, y vemos cómo ellas, en este guión, la importancia de los diálogos construye a los personajes y construye las acciones. Eh, ¿Qué consejo le daría a usted como dramaturga a aquellos guionistas incipientes sobre la importancia de los diálogos y cómo construirlos en su guión? Mira, yo creo que el diálogo va de acuerdo al personaje y que hay como varias corrientes para hacer guiones. Y hay una corriente que prefiere que no haya diálogo y entonces busca un guionista que no ponga diálogo, sino acciones nada más. Pero si tú haces un buen diálogo, esto ayuda muchísimo a la obra. Y no se trata de que te lances rollototes, ¿no? Sino de que Sí. ese diálogo realmente corresponda al carácter del personaje. Y eso es lo importante. Por eso tienes que tener muy claro cómo hablaría tu personaje de acuerdo a su carácter, ¿sí? Eso es lo importante. Y entonces, pues puedes hacer los diálogos sin mayor problema. En el cine se dice que el diálogo es mucho más corto que en el teatro. En el teatro el diálogo tiene que ver con el género. Si es una comedia es un tipo de diálogo, también en el cine. Si es una tragedia es otro tipo de diálogo, si es una pieza es otro tipo de diálogo. El diálogo de la pieza es mucho más largo que el diálogo de la comedia, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, pues sí, depende del género, depende del personaje. Entonces aquí volvemos a lo que mencionábamos hace rato sobre la importancia de construir al personaje previo a comenzar a escribir la obra o el guión, para poder nosotros, con base en esa construcción, saber qué diálogos y cómo van a ser esos diálogos, ¿cierto? Así es, por lo menos tenerlo muy claro en tu cabeza, porque hay gente que le da flojera escribir, ¿verdad? La biografía del personaje, pero Sí. mínimo tienes que hacer una pequeña biografía para que tengas claro cómo es ese personaje. Y de pronto le pones un texto, un diálogo que dices, no, 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 este no puede hablar así, ¿verdad? Entonces es muy importante. Si tienes, por ejemplo, mujeres del pueblo, pues tienes que ver de qué manera hablan las mujeres del pueblo. Si tienes gente de ciudad o si tienes X, un profesionista, pues todo eso influye. Usted fue alumna de Hugo Argüelles, ¿cierto? Y usted ha comentado que él era muy tradicionalista y muy apegado a los preceptos del teatro. Después usted ha comentado también sobre que ha roto estos preceptos y en sus palabras dijo, no me ha pasado nada, al contrario. ¿En qué le ha aportado como creadora, como escritora, el romper con estos preceptos? Yo digo que siempre tiene uno que romper con ciertos preceptos. Es como cuando rompes con tus padres, ¿no? Así rompes con, y no rompes por romper totalmente. Argüelles era un maravilloso dramaturgo, ¿no? Yo lo considero uno de los mejores dramaturgos, pero él estaba muy apegado a ciertas cuestiones, así es la gráfica y así tiene que ser, ¿no? Entonces, el romper es, por un lado, irte hacia otros caminos, ¿no? Te puede salir bien, pero también te puede salir mal. Ha habido gente que yo he visto unas obras ahí raras que fueron alumnos de Argüelles y digo, no, pues a este no le quedó muy bien, ¿verdad? Pero el arriesgarse, yo digo que siempre es bueno, siempre es bueno. ¿Y está usted en constante búsqueda de la vanguardia o ya es parte de su escritura?
No, yo digo que actualmente ya es parte de la escritura pensando en el género, en cómo decir mejor algo y no decirlo de una manera siempre igual. Siempre anda uno buscando, pero no buscas tanto por estar a la vanguardia. Buscas pensando en cómo puedes hacer que el público le guste más esa obra, le atraiga más lo que estás planteando. Y usted mencionaba, hay algunos preceptos que se pueden romper, pero una constante en sus obras son que las construye, como decía también anteriormente, con la gráfica aristotélica. ¿Por qué es tan necesaria esta gráfica para la construcción de nuestras tramas? Pues es necesaria para que no se duerma el público. Es necesaria porque de alguna manera la gráfica la hicieron los griegos y los griegos no estaban tontos ni locos, ¿verdad? O sea, es como decir, bueno, yo para la pintura voy a hacer este estilo, pero obviamente necesito conocer cuestiones mínimas de los colores y de la combinación de estos, ¿no? Entonces, es lo mismo. La gráfica tú la puedes mover, indudablemente. Te puedes ir al pasado, al presente, al futuro, a hacer otras combinaciones, pero la necesitas conocer y dominar muy bien y saber que te ayuda mucho porque te ayuda a que la obra no se vuelva plana. Eso es muy importante. Conociendo la gráfica, uno sabe que tiene de pronto que haber una situación donde las cosas cambien, se transformen y el público despierte exactamente y diga, ah, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ya no es lo que yo me esperaba. Esto, por ejemplo, es una parte de la gráfica que es la peripecia y que si tú no manejas una buena peripecia, bueno, pues no te va a dar un buen clímax y no te va a dar un buen final. Y funciona tanto para teatro, cine, narrativa, etcétera. Sí, mira, incluso esta cosa que son las series, yo estaba viendo cómo las arman. Las arman en cada capítulo, ahí está la gráfica, en cada capítulo. Y cierran el capítulo, ¿sí? Habiendo llevado todos los puntos de la gráfica, aunque después en el siguiente capítulo retomen parte de la historia. Siempre hay como dos historias, una historia general y una historia particular que va generando situaciones nuevas. Sí es una forma diferente, porque diríamos que no es como el cine, no es como el teatro, pero lleva la gráfica. Usted va a impartir un curso con nosotros en Carángula Films sobre la construcción de la trama. Y aquí es donde entra la gráfica aristotélica para saber cómo utilizarla y cómo adaptar nuestra trama a ella. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Pues eso, cómo hacer exactamente la trama y que esa trama luego la puedan transformar en en una escaleta y que conozcan para hacer la trama los puntos más importantes de la gráfica. Eso sería fundamentalmente. Usted también en otra ocasión ha mencionado que Elena Garro fue su maestra sin serlo. ¿Cuáles dramaturgos recomendaría leer como maestros para alguien que desea adentrarse en la dramaturgia mexicana? Pues obviamente Elena Garro y otro dramaturgo que me parece increíble porque es muy moderno, desgraciadamente murió hace algunos años, Oscar Liera. Es un dramaturgo del norte precisamente. Y bueno, es genial, por ahí están todas sus obras en el Fondo de Cultura Económica y vale muchísimo la pena leerlas. El otro pues es Argüelles, porque Argüelles lleva la gráfica muy bien, pero es también muy innovador en otras cosas y tiene un gran sentido del humor. Y el otro que también creo que vale mucho la pena es este hombre que por cierto se decía que era un poco, que no se llevaban bien Argüelles y él. Ay, ¿cómo se llamaba? Mira, ahorita se me fue la idea de cómo se llama este hombre, pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero mínimo esos tres creo yo que son así, indispensables Carballido, Mm. Emilio Carballido, también es muy importante.
¿sí? Hay muchos otros dramaturgos importantes, pero de los mexicanos creo que esos son básicos. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora sobre su trayectoria. Primero, como cuentista, en 1988 obtuvo el premio de cuento Culturas en Contacto y en 1998 publicó un libro de cuentos, Humor de Amor. Y hubo también una novela publicada en 2003, Las fotos de Mariana. Ya no ha escrito narrativa desde entonces. ¿Tiene planes de retomar la narrativa en algún momento? Sí, hace un rato te decía que escribí en esta pandemia un libro que se llama De brujas, hechiceras y más. Humor de brujas, hechiceras y más. Y es la historia de una serie de brujas, de una historia de una serie de hechiceras, de sibilas, ¿sí? Y tengo otro libro de cuentos que también ya estoy terminando. Entonces sí, sigo escribiendo cuentos, sobre todo, los voy ahí juntando, casi siempre tienen un mismo tema, ¿sí? Y entonces, en este caso, el tema son esto de las brujas y las hechiceras. Tengo otro que se llama De alucinadas y desaparecidos, y es la historia de estos compañeros, maridos, esposos que desaparecen de buenas a primeras en la vida y las mujeres se quedan sin saber a dónde fue, iba por cigarros y nunca regresó, ¿sí? Y las alucinadas, pues son mujeres muy locas, ¿no? Entonces, terminé el de hechiceras, ya se va a publicar y estoy terminando el de alucinadas y desaparecidos. Menciona usted que en estos libros de cuentos que está ahorita trabajando, hay humor en ellos. De hecho, tuve la oportunidad de leer el libro ya publicado de sus cuentos, Humor de Amor. Incluso podemos ver ciertos destellos de su sentido del humor en sus obras, a pesar de que no son comedias. ¿Qué tan importante es el sentido del humor para usted y para sus obras? Pues para mí yo creo que es muy importante, pero además ni siquiera lo pienso. Es parte como de mi forma de ser y de mi familia. Entonces, es eso, ¿sí? Es eso, es parte de mí y por eso es que en cualquier cosa que yo haga, pues ahí se puede ver. Muy bien. Y en el libro Humor de Amor, hablando sobre él, podríamos considerar algunos de estos cuentos como minificciones, incluso la mayoría, bueno, lo que ahora se llama minificción o se denomina, y vemos también que el teatro, hay una tendencia muy grande hacia las obras de microteatro y el teatro en corto. ¿Considera que realmente existe esta tendencia que está permeando en la escritura? Mira, hace muchos años que el microrrelato o la microficción se usan. No es actual, diríamos que hace ya un tiempo. Y en esto del teatro, pues a mí me parece bien cuando las obras están bien hechas, que no son cuentos escenificados, como luego se da en algunas puestas en escena, sino que realmente son pequeñas obras de teatro, que pueden ser de 5 cuartillas, ¿sí? Es decir, de 10 o 15 minutos, pero que tienen todos los puntos de la gráfica. Ahora, platicando sobre una obra que escribió en 1995, Escaleno, una obra ha estado presente en algunas antologías de teatro queer, de teatro gay. Es una obra de temática homosexual. Y en estos temas es muy fácil caer en lugares comunes o en personajes estereotipados, pero veo que en Escaleno es una obra muy cuidada en ese sentido. ¿Qué estrategia utilizó para no caer en lugares comunes o en estereotipos con los personajes? Fíjate qué curioso. Escaleno fue mi ejercicio con el que diríamos que pasé ya de año con Argüelles. O sea, él nos pidió un ejercicio donde hubiera 3 personajes, ¿sí? Y entonces, yo escribí Escaleno y a él le gustó muchísimo cuando la leyó, pero nunca pensé
ni en que estaba cuidado el tema. Simplemente dije, pues no voy a hacer nada de lo que ya sabemos todo el mundo. Él dijo, pueden hacerlo en el tema gay. Y entonces dije, pues está muy bien, lo voy a hacer así. Y lo hice como un ejercicio, ni siquiera lo pensé como obra de teatro, sino como el ejercicio para decir, aquí está. Él dijo, estábamos en esa época en Sogemni, dijo, ¿qué prefieren? ¿Examen o hacer una obra? Yo dije, no, hacer una obra o examen, qué terrorífico, ¿no? Y entonces lo hice, pero nunca lo pensé, nunca lo pensé. Claro que después me di cuenta porque pues mucha gente me ha hablado de esa obra, incluso en Guadalajara, en el curso de teatro que da la maestra Olga Marta Peña Doria. Ella se la encontró en Argentina la obra y ella la utiliza con los alumnos un poco en este sentido que tú lo ves, ¿no? O sea, de se pueden hacer cosas, pero no hay que caer en el lugar común, ¿sí? Entonces ya ahora la quiero mucho, pero al principio para mí era pues el ejercicio con el que pasé de año. Y hay una cierta responsabilidad en el escritor, ¿cierto? Una cierta responsabilidad de no ofender, de no agredir con las obras innecesariamente. Así es. Muy bien. En 2016 publicó esta antología de 3 obras suyas, Mujeres de Tierra y Fuego. Este libro está compuesto por 3 obras que en lo personal me parecen muy importantes. Los personajes principales son mujeres de pueblo, personajes que se desenvuelven en este ambiente rural. ¿Qué le incitó en la problemática de las mujeres en la escena rural para escribir estas historias? Mira, cuando yo era niña y adolescente, viajé durante muchos años con mi madre porque ella hacía teatro, era actriz, y estuvo en diferentes compañías, incluso en la Compañía Nacional de Teatro con Luis G. Basurto, y hacían giras por toda la República. Yo iba en vacaciones, pero luego un año no quise regresar a la escuela y me quedé todo el año con ella cuando salí de sexto, ¿sí? Y entonces conocí muchísima gente del pueblo, muchísimas mujeres, y yo creo que en algún momento esto fue lo que le dio origen a Mujeres de Tierra y Fuego. No lo pensé, sino muchos años después dije, bueno, qué curioso que yo siendo de ciudad, que yo no he vivido en la provincia, entre comillas, porque sí viví cuando iba yo con mi madre y estábamos durante un mes, por ejemplo, en Veracruz, durante otro mes en el norte, en todas estas partes, conocí toda la República, absolutamente toda. Y como que todas las formas de hablar de la gente, pero después eso se me vino cuando yo decidí escribir estas 3 obras. No sé por qué, pero se me vino y las escribí. ¿Las escribió, digamos, simultáneamente, una después de la otra, o conforme se fueron dando? Conforme se fueron dando, la primera que escribí fue Tiempo de Miedo. Luego, un chico vino y me trajo el cuento de la botella verde, que es de donde sale esta otra obra, Erial de Espera, y me gustó muchísimo, sobre todo la personaje. Él me la trajo y me dijo que querían hacer una ópera, y yo la leí y dije, no, esto no es para una ópera. Pero entonces busqué al autor y le mandé decir que me interesaba su obra para hacer una obra de teatro. Y él amabilísimamente me dijo que sí, que lo único que quería era, antes de que yo la publicara, conocerla. Entonces se la mandé y me mandó un comentario muy bonito y me dijo que le había gustado más que su cuento, que incluso lo había hecho llorar. Yo lo vi como broma, ¿no? Desgraciadamente el autor ya murió, pero la historia me gustó muchísimo y por eso la escribí. Y la última, que es Casa de Adobe, pues tengo un amigo que es de Michoacán
y siempre me contaba sobre su casa, su familia, y de ahí se me ocurrió hacer estas dos historias paralelas, donde una sucede en el presente y la otra en el pasado, pero que de alguna manera tienen puntos en común. Y en este cuento de Ricardo Elizondo que comenta, ¿qué encontró en él que la llevó a realizar la obra? Específicamente, ¿qué fue eso que le movió para considerarla como obra? Primero, que trataba sobre los primeros migrantes, estos que ya no son así, porque ahora los migrantes ya son diferentes, pero eso me parecía muy interesante. Y segunda, la personaje femenina. Eso fue lo que me decidió hacer la historia. Es una obra que habla de la soledad de esta personaje, como dice usted, eh, que vive en una profunda soledad. Y en alguna ocasión, es decir, al leer la obra, a uno le transmite esa soledad. Al leer los diálogos del personaje, lo que hace, cómo ve la vida, cómo ve su propia vida, su pueblo, te transmite totalmente la soledad en la que vive. ¿Alguna vez dudó mientras lo escribía si está logrando transmitir lo que usted deseaba transmitir? No, nunca pienso en esas cosas. Esas cosas se van dando, ¿sí? Y se van dando porque tú tienes razón. Cuando yo leí el cuento, me transmitió también esta cuestión de la soledad. Entonces yo dije, aquí lo más importante es la soledad. Claro, si uno lee el cuento, se da cuenta que yo tomé un personaje, por ejemplo, este que llega ahí, y lo hice grande, cuando en el cuento ese personaje tiene un cachitito, ¿sí? Y otras cosas que se van dando en la obra de teatro que de alguna manera retomo algo del cuento, pero no están exactamente así. Y esto es, yo siento la soledad del personaje y a partir de que lo siento, puedo escribir así. Muy bien. Y la segunda obra de este mismo libro, Tiempo de Miedo, es una obra de teatro de fusión en donde utiliza la narraturgia. ¿Podría platicarnos un poco sobre la narraturgia? ¿Qué es y por qué decidió utilizarla en esta obra? Bueno, la narraturgia te sirve un poco para tratar temas que no se pueden, o no es que no se puedan, sino que es mucho mejor contarlos que se vean, como la violación de la chica, este, y que lo puedes hacer de manera poética porque estás narrando, porque la narraturgia es narrar, pero con acción dramática. Pero el narrar te permite, por ejemplo, manejar un lenguaje mucho más poético. Y las mujeres del campo tienen un lenguaje poético, ¿sí? Nada más que es un lenguaje poético de otra forma, diferente a la poesía que uno conoce, ¿no? Súper estructurada. Pero obviamente la gente del campo utiliza muchísimas metáforas. Entonces me pareció que la tenía que utilizar por esas dos cosas, porque la narraturgia te ayuda a narrar cosas que no lo necesitas poner en la escena, pero las tienes que narrar de tal manera que el espectador las vea, ¿sí? No sé Sí. si me doy a entender. O sea, no es una narración del pasado, no. Es una narración que el personaje va viviendo en ese momento. Eso es la narraturgia. Me parece muy importante también hablar sobre esta misma obra, Tiempo de Miedo, porque el tema que aborda, como mencionaba, el feminicidio, es una problemática actual y la forma en cómo lo aborda y lo presenta me pareció desgarradora. ¿Cómo fue el proceso desde que concibió esta obra hasta que la concretó? Pues no lo crees, pero ya no me acuerdo, porque tengo mucho tiempo que le escribí, pero lo que sí te digo es que pensé exactamente eso. Debe ser una obra que mueva sobre esa cuestión del feminicidio, pero no puede ser panfletaria y tiene que contar una historia donde se vaya descubriendo esto
y estas mujeres que de alguna manera tendrían que ser enemigas, terminen, eso sí lo tenía yo claro, siendo amigas, ¿sí? Siendo ellas mismas las que se protegen. Esto que ahora se usa mucho de que las mujeres pues se tienen que apoyar unas a las otras, ¿no? A pesar de las circunstancias que las unen, ¿verdad? Porque no son las circunstancias más deseables. Digo, no, no lo voy a mencionar también para que quien nos está viendo que la lea, pero no son las circunstancias más, digamos, deseables que podríamos pensar, pero aún así se unen como una forma de protección para, entre ellas. Así es. Y porque al final terminan dándose cuenta, pues que ellas no hicieron nada, ¿no? Sino que fueron las circunstancias las que las obligaron a hacer todo eso, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando de la tercera obra de este libro, Casa de Adobe. Hay una yuxtaposición de dos tiempos en el mismo espacio. Es muy gratificante como lector encontrarse con este tipo de recursos. Eh, ¿Está usted en constante búsqueda de estos recursos que aporten a una historia, a una trama? eh, ¿O le resultan en cuando comienza a planear la trama, digamos, le surgen las ideas? Surgen las ideas porque finalmente dices, tengo una historia del pasado y una historia del presente y las dos suceden en la misma casa, pero una historia ya pasó hace mucho tiempo y la otra historia está pasando. Pero ¿qué sucede? Ahí vuelvo a lo mismo, si la mujer del pasado es capaz de estar ahí como fantasma y ayudar a la mujer del presente. Y entonces esta trama te da esta cuestión de la justaposición de los tiempos, ¿sí? Así Y que además, si no hubiera sido esa trama, tal vez no hubiera utilizado ese recurso. tiene mucho que ver también con digamos, la idea de estas escenas de personajes de pueblo, porque hay quienes mantienen la costumbre o la idea, la creencia de que las casas guardan algo de alguna esencia, algunas espíritus, vibras de otros tiempos, de otras personas que estuvieron ahí. Y de hecho, me ha tocado ver personas de pueblos que cuando se mudan hacen una limpia a la casa para que también ahuyentar estos espíritus que se van quedando con el paso del tiempo y con el paso de otras familias que estuvieron ahí. Así es, pues aquí no hicieron la limpia y por eso se quedaron ahí los personajes del pasado. Sí. Sí. Bueno, tenemos una pregunta del público. Héctor Gabriel nos pregunta desde Uh-huh. YouTube, ¿cómo hacer los diálogos de una escena? ¿Cómo hacer los diálogos de una escena? Eso depende del personaje, ya lo decía yo. O sea, los diálogos corresponden al carácter del personaje, ¿sí? Y a lo que el personaje quiera decir. Entonces, uno lo que tiene que hacer es aprender a escuchar a los otros, porque si no, todos los personajes hablan como uno mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que aprender que los adolescentes hablan de una manera, la gente mayor habla de otra, los jóvenes hablan de otra manera, porque el diálogo es algo que tiene que ver con la clase social, con la edad, con todo esto. Entonces uno tiene que escuchar. Yo les decía a mis alumnos que escucharan lo que otras gentes hablan, cuando van en el metro, cuando están en un café y de pronto hay una pareja, por ejemplo, atrás de uno, hay que escucharlos hablar y decir, ah, bueno, este ha de ser un chico que ha de ser médico o ha de ser ingeniero y eso te va ayudando, o sea, para que tenga verdadera voz los personajes, no tienen que hablar como tú, sino como hablan y escuchar cómo hablan las señoras que van al mercado, ¿sí? Hablan de otra manera. El que te despacha habla diferente a la persona que está pidiendo. Entonces, todo eso es cuestión de escuchar a los otros. Así que ahí es donde está la clave para hacer los diálogos.
Entonces, decían, yo una vez platicaba con estudiantes de lingüística que decían que la misma, a partir de la misma lengua, podemos saber a qué se dedica una persona por las palabras que utilizan, las frases, etcétera. Entonces, digamos, más allá de conocimientos lingüísticos, es más favorable aprender a escuchar, aprender a poner atención a las personas que nos rodean y si necesitamos un personaje, por ejemplo, de posición económica baja, recomienda irnos a esos lugares, sentarnos en un parque y escucharlos, o si necesitamos de algún personaje de clase social más alta, pues igual buscar un lugar donde se frecuenten y escucharlos también. Claro, si tienes amigos, siempre se te queda la manera como hablan o las personas que conoces, el vecino, ¿sí? Y mira, no es nada más las palabras que se utilizan, es también la construcción, cómo está hecha la construcción. Los cubanos construyen diferente y la gente de Chiapas, por ejemplo, construye diferente a la gente del centro y del norte, ¿sí? Ponen el tú, por ejemplo, en otro lugar, ¿sí? ¿Qué me dices tú? No, no tú qué me dices, ¿sí? Bueno, son esas cosas las que te van diciendo, ah, mira qué curioso, construyen de una manera diferente, ¿sí? Y Los es lo que le va argentinos, dando, perdón, sí, sí, es sí, lo que sí, le va dando verosimilitud al personaje. así es, Este tema exactamente. me parece muy interesante porque es de los digamos, errores más comunes que cometemos quienes estamos comenzando a escribir. A veces nuestros personajes suenan totalmente a nosotros mismos. Entonces, tenemos otra pregunta del público. ¿Mm? Leonardo Vázquez pregunta, ¿qué opina de las tramas no lineales, aquellas que desafían al modelo aristotélico? Me parecen muy bien, o sea, yo estábamos hablando de estas obras que no tienen trama lineal, pero una cosa es no tener trama lineal y otra cosa es no tener la gráfica por ahí, porque las tramas no lineales, por ejemplo, una obra que se llama La muerte de un viajante tiene una trama que va del presente al pasado constantemente, pero en el pasado está el conflicto y en el pasado está la trama aristotélica. Es decir, que uno cuando hace estas tramas de que vas hacia el futuro, vas hacia el presente, juegas con los tiempos, no quiere decir que deseches totalmente la gráfica. Puedes quitar algunos puntos, pero la gráfica siempre está ahí, aunque esté en otro lugar, no en el lugar donde la gráfica está, porque te ayuda mucho de todas formas, ¿sí? Es decir, los tiempos son los que cambian, pero no la estructura como tal. La estructura cambia de lugar porque cuando Miller maneja el problema del pasado, es cuando te das cuenta y dices, claro, ahí es donde está el conflicto de la historia, no en el momento en que se están viendo una serie de situaciones, sino en el pasado fue cuando sucedió todo eso. Y esto lo hace con escenas que vienen del pasado, por ejemplo. Él consiente muchísimo al hijo y eso le va a traer un problema después. Hablemos ahora de esta publicación más reciente de su parte, eh, Rituales de Tinta. Son dramaturgas mexicanas y son dramaturgas contemporáneas, vivas. ¿Y cómo fue ese proceso de selección para escoger a estas dramaturgas? Mira, se trataba la idea fue del equipo que armamos el proyecto, fue busquemos dramaturgas actuales que hayan montado teatro, la mayoría, solo una no, que hayan montado ya su teatro y que estén en activo. Y pidámosle una obra, la que ellas quieran, ¿sí? Porque generalmente son dramaturgas probadas, todas han ganado premios, o por lo menos la mayoría, todas han montado muchísimas obras, tienen un currículum y pues bastante grande. Eso fue lo que se buscó, este tipo de dramaturgas. Entonces se les pidió, algunas decían, no tengo una obra en este momento y pues perdón, pero no puedo entrar. Pero todas las que mandaron y tenían su obra,
pues entraron y entraron bastantes porque son 11. ¿Y buscó mujeres vanguardistas como usted? No necesariamente. Yo quería que la antología fuera una muestra del teatro mexicano escrito por mujeres en la actualidad. ¿Qué es lo que escriben las mujeres en la actualidad? Algunas a lo mejor utilizan recursos muy vanguardistas, y las hay ahí. Luego si la lees vas a ver, hay 2, 3 muy, muy vanguardistas, otras no, otras son mucho más tradicionales, pero no importa, porque es el teatro que se está haciendo en este momento en México, escrito por mujeres. Hablando sobre el título Rituales de tinta, usted mencionaba en alguna ocasión que el teatro parte de un ritual. Si nos remontamos al inicio del teatro, parte de un ritual, este ritual va evolucionando, se representa de alguna manera y se convierte en el teatro. ¿A este ritual es al que se refiere? Me refiero al ritual cuando escribes, por eso es de tinta, ¿sí? El teatro es un ritual cuando se hace el montaje, pero en este caso, el ritual es cuando tú escribes la obra y también es un ritual, ¿sí? Porque de alguna manera estás también ritualizando la historia y esto para llegar a la obra de teatro. Es un ritual. Entonces, por eso se me ocurrió el nombre de Rituales de Tinta. ¿Cree usted que podríamos considerar esta antología como un panorama general de la dramaturgia mexicana actual por, digamos, los temas que abarca, las estéticas, las visiones de las dramaturgas, o cómo lo concibe usted? Lo concibo, sí, así como tú dices, pero del teatro escrito por mujeres, porque sí me queda claro que los hombres y las mujeres sí escribimos de manera diferente. O sea, los temas que tratan los hombres, los temas que tratan las mujeres, la manera como se dicen las cosas, la visión sobre todo eso, ¿sí? La visión que se tiene de un problema. No es la misma en los hombres que las mujeres. Entonces, yo digo que representa a la mitad de lo que viene siendo el teatro en México, ¿no? Y actualmente contamos con una cantidad de dramaturgas que es impresionante. Yo he llegado a contabilizar entre 60 y 70 actuales. Y eso sé que me faltan, porque ahora aquí se le encuentro y que va a pasar sobre dramaturgia femenina en muchos lugares. Hay dramaturgas que, por ejemplo, yo algunas las conocías, pero algunas no. Por ejemplo, en Ensenada, eh, Virginia Hernández, que fue la que se encargó de hacer como la reseña de Ensenada, entrevistó a 3 o 4 dramaturgas muy interesantes, muy importantes. Esas yo no las tenía consideradas. Entonces, sé que hay muchísimas dramaturgas en la actualidad y sobre todo dramaturgas que se han vuelto mujeres de teatro, porque escriben la obra, la producen, la dirigen y todo. Nada más les falta vender las palomitas. Y esta obra que usted presenta en esta antología, Por los ojos y el alma, o Mi muerte vestida de rojo, son dos títulos muy fuertes para esta obra. Platíquenos de qué trata. Pues trata de la desaparición de 3 chicas y lo cual las madres de ellas están tratando de superar esta desaparición. Se meten a un taller donde tienen que hacer la foto de sus hijas a partir de una serie una cosa que les enseñan ahí en el taller para que hagan la foto de las hijas en grande. Pero lo importante es que al mismo tiempo que ellas van haciendo la foto, pues obviamente hay como no es un recuerdo, porque en sí es como lo que ellas imaginan que las hijas pudieron haber sido. La historia es, ¿qué pudieron haber sido estas mujeres, estas chicas, si no las hubieran matado? Y pensemos en todos los desaparecidos. ¿Qué pudo haber sido el hijo de alguien si no lo hubieran matado? ¿Qué pudo haber sido esa chica si no la hubieran matado? Y es la historia inventada,
porque nadie sabe qué pudieron haber sido, inventada por las mismas madres de lo que pudieron haber sido sus hijas. Y en un juego donde ellas aparentemente también se conocen, las hijas, aunque no se hubieran conocido, porque estas mujeres se juntan en el taller a partir de que pierden a las hijas. Eso es una trama también un poco rara. Sí, de hecho, le iba a preguntar sobre el uso del tiempo y el espacio en esta misma trama también, este recurso del área de las posibilidades que usted usa. ¿En el futuro usted seguirá experimentando y seguirá en busca de nuevos recursos para construir su historia? Pues yo espero que sí. Yo espero que no se me agoten. Sí, 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 sí. Sí, sí me gusta eso y quisiera que se diera, ¿no? Al publicar esta antología, ¿a quién la ve usted como, a quién va dirigida o dónde la ve, en manos de quién? Bueno, a mí me gustaría que estuviera en manos de cualquier gente que le gusta el teatro o de cualquier alumno, no sé, de teatro o de la prepa, y obviamente en manos de la gente que escribe teatro y en manos de las mujeres, ¿no? Porque son historias de mujeres para mujeres. Entonces, pues ojalá se diera así. Creo que tiene obras muy accesibles, que ninguna es así una obra incomprensible o que no se pueda leer, y eso la hace pues que se pueda dar para diferentes gentes. Exacto, no, son obras muy accesibles, pero al mismo tiempo profundas, en el sentido de si comenzamos a analizarlas. Yo tuve la oportunidad de leerlo y, si me lo permite, yo lo veo como un objeto de análisis sobre la dramaturgia escrita por mujeres, la visión de las mujeres que están teniendo ahora por estas problemáticas, la estética que están utilizando. eh, Objeto de análisis, por ejemplo, en el uso de la metáfora en la obra de Verónica Bujeiro, Jimena Escalante, y la construcción de sus personajes, cómo construye tantos personajes con dos actrices en escena, el uso del espacio en la obra de Elena Giochins, Virginia Hernández, quien mencionaba hace un momento, la mitología que utiliza en la obra que ella escribió, etcétera, por decir algunos ejemplos. Entonces, sí considero yo que quien esté interesado totalmente en analizar qué se está escribiendo, por qué se está escribiendo esto, cuáles son las preocupaciones, las problemáticas que estamos viviendo, que se están reflejando en la dramaturgia actual y la visión que están teniendo las mujeres sobre estas temáticas. Entonces, sí me parece muy importante. ¿Dónde podemos encontrar rituales de tinta o cómo lo podríamos adquirir a alguien que le llama la atención leerlo? Mira, está en dos librerías. Una es virtual que se llama Los Mil y Un Libros, que está en Instagram. Ahí la pueden encontrar. Y la otra, déjame checar, me acaban de mandar el nombre. Se llama La Casa de las Escritoras Mexicanas. Está en López Cotilla, 1111, en la Colonia del Valle. La Casa de las Escritoras. Y la otra es esta que te digo, que es una librería virtual que le mandan el libro a la gente. Se llama Los Mil y Un Libros y hay que buscarlo en Instagram. Y ahí viene el correo y ahí también la pueden buscar la antología. Ah, y también está en, pues en Paso de Gato, en la librería de Paso de Gato, que ahora me parece que está en el Foro Shakespeare, en cualquiera de esos lugares. Muchas gracias, Gabriela, por esta entrevista, por platicarnos y compartirnos sobre su proceso creativo y sobre su trayectoria. Gracias a ustedes por invitarme y pues nos seguimos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias nuevamente. Hasta luego.